29 de septiembre, electivo de medieval. Bien, estaba mostrando el programa del Congreso del Centro de Estudios Medievales de la Gabriela Mistral, que hoy a las 15:30 tiene estas 3 ponencias de filosofía medieval. Las dos son interesantes, sobre Tomás de Aquino y el conocimiento del Islam, el esplendor de la forma según San Alberto Magno, y sobre todo la tercera, que tiene que ver directamente con el tema que estamos viendo nosotros, la doctrina viceniana de la indiferencia de la esencia. Porque después Tomás de Aquino, que el próximo texto que nosotros vamos a ver, cuando empieza a tratar este tema Tomás de Aquino, se basa directamente en esta doctrina de Avicena. Entonces es materia directamente de lo que nos toca ver, digamos, Avicena, bueno, en general Avicena, saber algo en general de Avicena, pero en particular esta doctrina de Avicena, la indiferencia de la esencia. ¿Qué significa eso? Y bueno, después hay otras cosas que tienen que ver con nuestro tema. Por ejemplo, el viernes a las 11:30, estas ponencias de la Universidad de los Andes y Finisterre también tienen que, sobre todo esta de la luz divina en el alma humana, iluminación y conocimiento de las razones eternas. Eso también tiene que ver directamente con nuestro tema. Y también la otra mesa, claro, en este caso son alternativas, son a la misma hora. Una doble aproximación a las raíces del nominalismo medieval. Claro, en realidad podría partirse por esa. Uno podría partir por esa si quisiera profundizar el tema nuestro, porque habla directamente del nominalismo, y después seguir con Lemaitre y estos otros dos, Contreras y Martín. No, digo mal, son dos, no, son sucesivos. Uno de 11:30 a 12:30 y el otro de 12. No, pensé que eran, como eran diferentes mesas, pensé que eran paralelas, pero no. Y también el viernes a las 16:30. También está otra de Emiliano Javier Cucha, in primero sentenciarum, esto es Tomás de Aquino, comentario a las sentencias. Una aparición velada de la doctrina viceniana del tercer estado de la esencia. También eso que se refiere a los estados de la esencia es tema directamente que tiene que ver con los universales. Así que eso también aconsejaría mucho verlo. No, y no hay sábado, me estaba equivocando, no, es solamente jueves y viernes. Termina con Antonio Amado, que también es bueno. Persona y ley natural en Tomás de Aquino, también es un tema importante para filosofía medieval. Bien. Vamos a seguir entonces con Abelardo. Comentario a Porfirio. ¿Quién se acuerda dónde habíamos llegado? Espera, que primero voy a compartir. Estábamos terminando Abelardo, ¿no? Estábamos como en la mitad. Espérate, que ahora se me perdió ¿Dónde estamos nosotros? Se me perdió la ventana. Ahí sí. Compartir. Selección Fernández. Todas estas páginas de la selección hay que leerlas todas muy atentamente. Este texto es bien central para el tema. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Ahí se ve?
¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Francisco, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Avanzamos un poco más allá de Brunello o no? Mm, No recuerdo si llegamos hasta Brunello o un poco más. yo creo que un poquito más. A ver. Sí, habíamos leído 1528. ¿Cuál era? Recuérdanos un poquito cuál era un poco el tema general de esto, de estas páginas. Básicamente que si el universal es sustancia, se tendría que materializar y generar una especie de confusión entre los entes que tendrían que compartir aquella sustancia y compartir sus propiedades, ¿no? Algo así. O sea que si el universal es sustancia, como el corazón de la refutación de Abelardo aquí, es que si el universal es concebido como sustancia, ¿qué es lo que ocurre? Todo ¿Cuál es sería la, lo mismo. cuál es la contradicción en que se incurre? Si el universal es al menos la primera, yo diría la parte más importante de la refutación de eso, si el universal es concebido como una sustancia, por ejemplo, animal, el universal animal, no, es concebido como una sustancia, entonces nos encontramos inmediatamente con una contradicción, ¿no? ¿Cuál es esta contradicción? Primero que está primero la contradicción de la unidad y lo múltiple, y lo otro es la contradicción de las propiedades de los entes, que se confunden entre ellos. Explica un poco la primera. Que el universal no, ¿cómo podría ser el universal uno y ser a la vez todos? Claro, y ser a la vez muchos, claro, porque Claro. él es que está uno en muchos, ¿no? Pero para poder estar uno en muchos, precisamente lo que se requiere es que no sea concebido como una sustancia, porque si yo lo concibo como una sustancia, como un sujeto de atribución, entonces las propiedades de estos muchos que se le atribuyen al mismo sujeto resultarían ser contradictorias. Porque, por ejemplo, hay un animal que es racional y otro que es irracional, Sócrates y Brunello, ¿no? Hay un animal que es mamífero y otro que no es mamífero. Entonces, si animal fuera un sujeto, una sustancia, no, sería un sujeto de atribución de propiedades. Y entonces las mismas propiedades se atribuirían, propiedades contradictorias se atribuirían a un mismo sujeto. Y eso evidentemente no puede ser, es contradictorio. Por eso el universal no puede ser sustancia, porque el universal comprende, sí, diferentes como ramificaciones, como puede comprender diferentes especies, ¿no? Pero las comprende porque él mismo es indeterminado. Y precisamente al ser indeterminado en una cierta medida, por eso mismo no puede ser subsistente. Un ser subsistente tiene que ser completamente determinado, ¿no? Como había notado ya Aristóteles. Entonces, así es el argumento principal con que él refuta la doctrina de Guillermo de Champeau, según la cual digamos, el universal es la sustancia y el individuo sería simplemente los accidentes, ¿no? Pero después va más adelante, más allá, y además dice que tampoco tiene sentido decir que el individuo son los accidentes. ¿Por qué los individuos no pueden ser los accidentes? A eso habíamos llegado, que era el 1528. ¿Por qué tampoco pueden ser los accidentes los que individúan al sujeto?
como el particular, ¿no? Eso fue lo último que vimos. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Bueno, básicamente porque los accidentes, ellos mismos son universales, ¿no? O sea, ellos mismos finalmente son universales que pertenecen a los 10 géneros supremos, ¿no? O sea, los accidentes son accidentes de cualidad, cantidad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, Sócrates tiene una determinada cantidad, se predica de Sócrates una determinada cantidad, calidad, color, etcétera, lugar en el tiempo, etcétera, lugar en el espacio y en el tiempo. Pero cada uno de estos a su vez es un universal, ¿no? Es universal que yo estoy predicando. Entonces, si los universales, en definitiva, según la refutación anterior, prácticamente se confunden uno con otro, se identifican completamente, así como todas las sustancias se identifican completamente, así también todas las cualidades y cuantidades, porque todos ellos son universales, ¿no? Entonces, si yo no distingo el ser sustancial, la sustancia, del ser como meramente ideal, que es universal, en otro plano del ser, y digo que los universales ellos mismos son reales, son sustancias, entonces finalmente no solo todas las sustancias serán iguales, ¿no? Sino que además también todos los accidentes. O sea, se cae entonces en un absoluto monismo, en definitiva, y se viola el principio de no contradicción. No sé si está claro esto o si hay preguntas. ¿Está claro? Sí, esto está claro esto, porque esto es muy importante, ¿no? Quizás alguien podría repetirlo. Profesor, ¿Sí? Alguien, sí. Luciano. sí. ¿En qué sentido se viola el principio de no contradicción? Creo que no lo entendí bien. Bueno, el motivo principal, el que dijimos al comienzo de la clase pasada, el que dice acá, está dicho aquí en el 1500. No, lo voy a reducir un poquito la letra porque si no, no me cabe la página. 150, 125. Igual se ve la letra, ¿no? Sí, se lee. Nosotros partimos leyendo del 23. Aquí en esta línea se explica esto. La física, o sea, la metafísica, digamos, nosotros como lo explicamos ayer, se halla en oposición a esta teoría de que el universal es sustancia. Porque, en definitiva, sustancia es el ser en cuanto es sujeto de atribuciones, de predicados. No, por ejemplo, yo soy una sustancia y puedo decir que tengo ciertos predicados. Esta mesa es una sustancia y tiene ciertos predicados. Pero si yo tomo el universal mismo como una sustancia, entonces resulta esto, resulta que la entidad que está afectada por estas formas, por formas se entiende los accidentes, por los predicados, digamos, los predicados que se predican de ella, tendrá que ser la que está afectada por aquellas. Por ejemplo, el ser animal diversificado por la racionalidad y el animal diversificado por la irracionalidad. O sea, perdón, ser el animal diversificado por la racionalidad, el animal diversificado por la irracionalidad. O sea, el único sujeto animal, si yo tomo el universal animal como un sujeto de atribución de predicados, después resulta que hay, por ejemplo, animales racionales e irracionales. Entonces, la misma entidad animal tomada como sujeto, como sustancia,
será sujeto de atribución de predicados contradictorios, la racionalidad y la irracionalidad. No sé si me explico. Sí, entendí muy bien. Claro, entonces sería el animal racional, sería lo mismo que el animal irracional. De esa suerte estar en el mismo sujeto, porque en el fondo sujeto es sinónimo de sustancia, ¿no? Si es sustancia, entonces debería ser el mismo sujeto de atribución, ¿no? En cambio, precisamente el universal tiene una característica en eso opuesta a las sustancias, porque el universal no es sujeto de atribución de todas las subespecies que se subcomprenden, no se comprenden dentro de ese universal. Es cierto que el universal animal comprende racional, irracional, vaca, toro, caballo, pero yo no digo que el animal como tal es una sustancia de la cual se predica el toro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El toro es una sustancia de la cual se predica el universal animal, el universal toro, el universal cuernos, etcétera, ¿no? Del toro sustancial se predica el ser animal. Pero del universal animal no se predica el ser toro. Porque si se predicara el ser toro del universal animal, entonces del universal animal también se debería predicar el ser vaca, el ser perro. Y entonces este universal animal sería un sujeto que soporta predicados que son incompatibles entre ellos. Entonces eso muestra claramente que la naturaleza ontológica, ¿no?, del universal es distinta a la de la sustancia, ¿no? Es una entidad, es algo que existe, el universal, usando existir en el significado más general de ser, es algo que es el universal, ¿no? Pero no algo que subsiste, ¿no?, como un sujeto, como una sustancia, que es la definición del realismo, ¿no? Eso entendemos con realismo en el debate de esta época, el identificar el universal con una res, que es sinónimo de sustancia, ¿no? Res es sinónimo de sustancia. Bueno, precisamente por eso la filosofía de esta época, digamos por el siglo XII, XIII, después entonces formará la terminología que permite aclarar este equívoco. O sea, en el fondo empezará a utilizar esta palabra sustancia precisamente como contraposición a esencia, ¿no? Mientras en Aristóteles, ¿se acuerda que ayer decimos que en Aristóteles siempre se habla de esencia y entonces se confunde la esencia particular con la esencia universal, la esencia concreta con la esencia ideal? Bien, uno de los grandes avances de la filosofía de esta época es precisamente introducir esta diferencia terminológica, ¿no? O sea, se empieza a canonizar el uso de la palabra sustancia, no solo referida al ser real, concreto, ¿no? Bueno, y la palabra res, substancia, se refiere al ser concreto particular. Y entonces esencia pasa a indicar más precisamente, o sea, se estrecha el significado, pasa a significar la esencia meramente ideal, ¿no? Entonces se habla de esencia, se habla de la esencia meramente ideal. Y eso aclara muchísimo, evidentemente, o sea, permite aclarar el panorama. Evidentemente, no todos, no en todas partes, digamos, no es que eso sea una cosa que se haga por decreto, evidentemente. Pero donde esa diferencia se establece, en los filósofos donde se establece con mayor claridad, son los que logran, en el fondo, realizar un progreso aquí. Y cuando digamos, viéndolo en perspectiva, cuando esta diferencia se pierde de vista, no del todo, pero se puede diluir, digamos, en los siglos siguientes, cada vez que se diluye se vuelve a caer, ¿no?, en el equívoco anterior, en el equívoco antiguo de que se confunde esencia real con esencia ideal. Después él pasa a demostrar, como decíamos antes, entonces, que si yo aceptara que el universal es la sustancia que es igual en cada uno, entonces finalmente resultaría que todos los individuos al final tienen la misma sustancia, porque es propio de los universales
específicos y genéricos, no, reducirse en el fondo al más universal de todos. Si yo digo que toro, vaca, perro, ¿no? Finalmente son atributos del universal animal, ¿no? Últimamente eso se refleja en toda la pirámide de los universales, hasta llegar al universal supremo, que es el ser, ¿no? Entonces, finalmente, termino diciendo que todos los atributos, todos, animal, perro, gato, blanco, negro, ellos, en definitiva, son todos atribuciones de la única sustancia, ¿no? Del único ser, que sería el ser universal, ¿no? Y entonces finalmente eso impide que haya verdadera diversificación en el ser, porque todos los seres no serían más que como atributos de la única sustancia, por lo tanto no sería, digamos, esta sustancia realmente, o sea, sería una y múltiple al mismo tiempo, y entonces sería por un lado una única sustancia, y las diferentes manifestaciones de ella serían en definitiva no reales, ¿no? Porque el único real sería el primer universal, en definitiva, sería el ser. Y eso es la base de lo que decíamos ayer, es la base del panteísmo, que es una doctrina que evidentemente reduce todo, es el monismo que reduce todo a un único ser, y que es una doctrina que viola el principio de no contradicción, ¿no? Porque al mismo tiempo a este único ser le estoy aplicando, ¿no? Predicados diferentes y contradictorios. Y además elimino completamente la diferencia entre sustancia y accidente, que evidentemente todos los universales, o sea, tanto sustancias como accidentes son indicados por universales, ¿no? Tanto Sócrates como burro, como blanco, como negro, etcétera, todos ellos son universales. Entonces yo los concibo como todos atributos del único ser, que en definitiva es real, ¿no? Entonces tampoco tengo diferenciación. No tengo diferenciación entre sustancias y tampoco tengo diferenciación entre accidentes. No tengo el más perfecto monismo, en definitiva, de las sustancias. Hay una sola sustancia. Entonces, eso muestra como la importancia metafísica que tiene este discurso. Digamos, la fórmula de los universales como reales lleva directamente al panteísmo. Una nota al pie de página, pero importante. Cuando decimos realismo, evidentemente en este contexto, debemos distinguirlo del realismo como se usa en el vocabulario filosófico de hoy. Entonces no se confundan, porque a veces, digamos, evidentemente el que escribe hoy, si escribe un artículo, un manual, etc., a veces tiende a hacer esta confusión. Usa la palabra realismo, sobre todo si está reflexionando sobre los filósofos medievales, pero a la vez está reflexionando evidentemente también en su propio contexto filosófico moderno, a veces sobrepone los diferentes usos de realismo, el medieval y el moderno, porque en la filosofía moderna y contemporánea, por realismo se entiende algo diferente. Eso seguramente lo vieron en Teoría del Conocimiento, ¿no? Sí, ¿Qué se entiende hoy por realismo? la afirmación de que el mundo físico real, bueno, existe. A diferencia de que sea alguna especie de constructo de la conciencia. Claro, en el fondo que existe y que es cognoscible, ¿no? Y no es entonces una como emanación de la conciencia o una proyección de la conciencia. En este sentido moderno, realismo se contrapone a... Idealismo. ¿Cómo? Idealismo. Claro, se contrapone a idealismo, exactamente. Claro, o también podría contraponerse a escepticismo, ¿no? El que dice que no se puede conocer, no se puede conocer, o también se podría contraponer al criticismo de Kant, que tiene una especie de, claro, también ahí de, intenta compatibilizar en realidad también posturas contradictorias, pero termina diciendo que no se pueden conocer las cosas en sí, ¿no? Los noúmenos, las cosas en sí, están ahí supuestamente, pero no los podemos conocer realmente. Entonces también el criticismo de Kant es considerado como opuesto al realismo. Y muchos modernos que refutan el idealismo y el criticismo de Kant,
lo hacen también ayudándose con los argumentos de los filósofos medievales. Y entonces dicen, ven, estos filósofos medievales son buenos porque son realistas. Por ejemplo, te dicen, Tomás de Aquino refuta a Kant porque es realista. Pero resulta que en el tiempo de Tomás de Aquino esta palabra realista se ocupaba en otro sentido. Entonces hay que después ir a ver si Tomás de Aquino es realista solo en ese sentido de que refuta el idealismo, o también en el sentido medieval de considerar la esencia una sustancia. Y bueno, pero eso lo veremos la próxima vez cuando hablaremos de Tomás de Aquino, pero era para aclarar la terminología del realismo. Después entonces de haber refutado el realismo en este sentido de que el universal es sustancia, en el sentido de sustancia, entonces que es igual en todos los individuos y que varía por los accidentes, pasa a refutar la otra versión del realismo, que pretende decir que el universal es algo así como la colección de las cosas reales, ¿no? No es una misma sustancia que de algún modo se multiplica en los seres reales, sino también puede tomarse, hay otra, diríamos, clase de realismo, que consiste en decir que el universal sería como la colección de las cosas reales, ¿no? Porque nos permite conocer las cosas reales, ¿no? O sea, el afán del realismo es decir, tiene que haber algo en la realidad, ¿no?, que corresponde a lo que está en nuestra cabeza. Entonces, este algo real, si no es el real como individuo, podría ser el real como colección, ¿no? Entonces, eso pasa también a refutar. ¿Por qué el universal no es la colección? No es la simple, como el simple conjunto de los particulares. Retomémoslo. A ver, habíamos leído el 28 y el 29. Retomémoslo aquí del 31. ¿Quién se anima? Luciano, perfecto. No, Nicolás, ¿Cómo? Luciano dijo por chat que iba a hacerlo o... No te dale. entiendo. Dale tú nomás, Yo, Nico. Luciano. Ah, no han decidido quién va a leer. Parte Luciano. Ya bueno, no me ofrecí, pero bueno. Ah, no te ofreciste. Ah, pensé que te habías ofrecido. No. El Nico es la voz principal. Ah, ya. Ya. Ya, yo leo, pero... ¿Quién parte de todo- entonces? Ah, Nicolás. Sí, Nicolás, ¿por qué no veo la ventanita de Nicolás? Veo... estoy en la sala, pues, profe. Ah, tú sabes, en la sala. Ya. ¿Por qué yo no veo la sala? Ah, no, a ver. No se está viendo, yo tampoco lo estoy viendo desde mi celular y no se ve. Ah, veo un puro numerito, como que se apagó la cámara. Claro. Ya, qué raro. Ya. Bueno, pero tú sí ves el texto. Sí, profe. Sí, Ya, lo pues, tengo. nosotros te escuchamos bien. Perfecto. Parte nomás con el 1531. Ya. De todo esto resulta claro que no se funda en ninguna razón la teoría que sostiene que una misma esencia existe a la vez en cosas diversas. Pero por eso
otros adoptando otra manera de pensar sobre los universales más cercana a la verdad de las cosas, dicen que cada una de las cosas no solo difiere de las otras por sus formas, sino que se distinguen ellas mismas en sus esencias. Y que en modo alguno lo que hay en una se da en otro, ya sea ello la materia, ya sea las formas, y que no por la desaparición de las formas dejan ellas de ser distintas en sus esencias, a causa de que su distinción entitativa, en virtud de la cual esta no es aquella, no se tiene por las formas, sino por la diversidad misma de la esencia. Lo mismo que las formas mismas se distinguen entre sí. De lo contrario, la diversidad de las formas estaría empeñada en un proceso al infinito, al ser necesario suponer otras formas para explicar la diversidad de unas formas dadas. Tal modo de diferir ya lo señaló Porfirio entre el género generalísimo y el especialísimo, es decir, además, ni la especie sería lo generalísimo, ni el género lo especialísimo. Y como diciendo, en esto consiste su modo de diferir, que la esencia del uno no es la esencia del otro. Así también la distinción de los predicamentos no se tiene por algunas formas, sino por la diversificación de la esencia propia. Claro, esto corresponde a la segunda postura de Guillermo de Champeau, porque cuando Abelardo le dijo que entonces no podía ser que el universal era la esencia y que entonces el individuo era simplemente los accidentes, entonces él replegó hasta a esa segunda postura y dijo, bueno, entonces voy a admitir que también entre un individuo y otro hay diversidad de esencia, ¿no? No solo de accidentes. Pero si yo digo, como comentaba Rosmini la otra vez, si yo digo que entre un individuo y otro hay diversidad de esencia, entonces ahí estoy bajando el significado de esencia a la esencia real, ¿no? La esencia real de un perro es diferente a la esencia real de otro perro, precisamente porque el sujeto es distinto. Pero así yo, evidentemente, no he explicado el universal perro, que era lo que había que explicar, ¿no? Si yo digo que la esencia real es distinta, bueno, estamos de acuerdo. Porque esencia real, al final, es lo que refleja el sujeto individual. No, es el sujeto individual en cuanto pensado. Pero si yo lo quiero ver a la luz del universal, en este caso el universal perro, entonces no explico, digamos, no estoy explicando la esencia en el sentido de universal. La estoy tomando al contrario, en el sentido de particular. Y bueno, pero ahora escuchemos cómo lo refuta él. Sigue nomás con el 32. Pero concibiendo la diversidad de todas las cosas, de tal suerte que afirman que ninguna de ellas participa o de una materia esencialmente la misma, o de una forma esencialmente la misma, y reteniendo con todo todavía el universal real a las cosas distintas entre sí, le dan el apelativo de lo mismo, no esencialmente, sino indiferentemente. Por ejemplo, de cada uno de los hombres distintos entre sí dicen que son lo mismo en el hombre. Es decir, que no difieren en la naturaleza de la humanidad, y a los mismos que llaman singulares en el orden de la distinción, los llaman universales por la indiferencia o la conveniencia de semejanza. Sí, ¿qué dice acá entonces? Dice, bueno, todos los hombres, dice, en la doctrina llamada de la indiferencia, ¿no? Que es como una especie de, como ven, es una especie de truco verbal, ¿no? No dice, ¿cómo le crea problema el decir que hay una única sustancia, o sea, una única esencia hombre, si la concibo como sustancia? Entonces dicen, bueno, todos los hombres, claro, son distintos entre sí, pero no difieren en la humanidad, ¿no? Entonces sería una universalidad de indiferencia, ¿no? O sea, no son diferentes en la humanidad, ¿no? Pero ese evidentemente es una, digamos, una solución que es solo aparente, ¿no? ¿Por qué esta solución no soluciona? O sea, decir que el universal está en el hombre, no, pero está, claro, está en cada hombre y entonces es lo mismo
en cada hombre son lo mismo en cuanto al hombre, ¿no? Es decir, no difieren en la humanidad, ¿no? Pero eso, repito, es como una solución meramente como verbal, porque en realidad oculta, ese tipo de solución que oculta, Lo mismo, es decir, que lo está confundiendo entre ellos, lo está fundiendo entre ellos igual. no, pero yo digo, el universal está en el hombre, por cuanto el hombre no es diferente a otro hombre, o sea, pretendo decir que está en el hombre como algo sustancial, ¿no? Pero por cuanto el hombre no es diferente a otro hombre. Entonces hay una indiferencia, todos son indiferentemente hombres, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? Pero eso sería estar diciendo que cada hombre es un universal individual. Claro, no pueden decir que cada hombre es un universal individual, pero dicen que el universal está en el hombre por cuanto el hombre se asemeja a otro hombre. ¿No? ¿Se entiende la... ¿Cuál es el objetivo del realista? Mostrar que hay algo real, ¿no?, que corresponde a mi pensamiento. Entonces te dice que entonces el universal es el mismo hombre, pero después dice, claro, pero el mismo hombre visto en cuanto se asemeja a otro hombre, o sea, que los dos convienen en el hombre, ¿no? O son indiferentes en el hombre, son indiferentemente hombres. Entonces el universal sería, es claro, el hombre particular, pero visto en esta como indiferencia. Tal caso, cada hombre sería un universal separado, profe. ¿Cómo? Tal caso, cada hombre sería un universal separado. ¿O es la humanidad? Claro, no se puede decir que cada hombre es un universal por separado, porque si no habría muchos universales hombres. Y ese claramente es uno solo, ¿no? Pero en el fondo es una manera simplemente de ocultar el problema con palabras, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que se está ocultando en esta palabra? Con esta palabra semejanza, o... Porque al decir que son cada uno por sí mismo, pero que convergen en una universalidad, se estaría diciendo como que la captación del universal sería como algo particular nuestro, como que como una ilusión cognitiva, por decirlo así, como un efecto como casi del lenguaje, como decir, porque se parecen, vamos a converger por consenso a que esto se va a llamar así, y estos son seres humanos. O sea, claro, y este parecido, como varias veces nos salió en los ejemplos, de todas maneras este parecido no está, claro, en el individuo, en cada uno de los hombres tomado por separado, sino está en la relación, es la relación, ¿no? Esta semejanza en el fondo es la relación. Y es claro que la relación entre los seres humanos no es ninguno de ellos. Entonces, si yo la concibo como algo real que está dentro de cada uno de ellos, como que la encierro en cada uno de ellos. Y en cambio la semejanza es algo que está fuera de cada uno de ellos en el sentido que es algo distinto. La semejanza, ella como tal, es una entidad distinta de cada sujeto, ¿no? A pesar de que yo la predico de cada sujeto, digo, este hombre es semejante a este otro, ¿no? Pero cuando digo que es semejante, la semejanza, ella no es ninguno de los dos sujetos, sino que es la relación. Y el ser de esta relación es el que busca
el universal, ¿no? Y que el realismo tiende a ocultar. Andrew. Profe, que yo tenía dos dudas. Una, si esta doctrina se parece harto a lo que leíamos de Boecio antes, del comentario de Porfirio. Y la otra es, ¿en qué se diferencian estas y también la teoría de Boecio del nominalismo? Como eso no es lo que entiendo, que supuestamente esta semejanza tendría una sustancia. Esa es la diferencia principal. O sea, claro, si yo concibo esta semejanza como algo que, claro, si yo digo solo existe, solo es lo que existe realmente, ¿no? Y como lo que existe realmente son los individuos, finalmente el realista tiende a decir que el universal no es más que el individuo, pero está obligado a agregarle el individuo visto bajo un cierto respecto, ¿no? Entonces, el universal es Andrew, pero visto bajo el respecto que se parece a Francisco. ¿No? Se fijan que claramente es una trampa verbal, ¿no? Entonces, si el universal es el singular, pero visto bajo ese respecto, y yo en vez de solucionar la pregunta, lo que estoy haciendo es disfrazarla, ocultarla, porque en el fondo la pregunta de los universales es precisamente cuál es el ser específico de esa relación de semejanza, que la mente ve, es algo visto por la mente, y que no es ninguno de los individuos. Pero ven cómo los aparentemente extremos se terminan tocando, y el realismo es la otra medalla al final del error nominalista, el mismo error visto de dos puntos diferentes, porque precisamente el nominalismo ¿de dónde viene? De decir, ya, entonces, si la semejanza no es ni Francisco ni Andrew, es una tercera cosa, entonces es una mera palabra, pero y manteniendo firme el principio que solo es lo que es real, solo es lo que es sustancial. Entonces, como la semejanza claramente no es algo sustancial, entonces no existe, es una pura palabra, ¿no? De ahí viene el nominalismo, en definitiva. Bien, finalmente es digamos, un paso más adelante, pero basado en el mismo error del realismo. No supera el error básico del realismo. Pero evidentemente un paso más adelante en el sentido de que efectivamente refuta el realismo. Su refutación del realismo es correcta, pero después cuando va a dar la solución no es capaz de dar una solución correcta porque se basa en el mismo como prejuicio que había producido ese error. O sea, el prejuicio de que solo es lo que es real, ¿no? Solo existe el modo de ser real, ¿no? Y en cambio, todo el problema de los universales, o sea, ahí toda la única solución posible consiste en decir que el universal o sea, tiene su propio ser autónomo, ¿no? Como lo decíamos ayer, que no puede ser reducido a un ser real o a un accidente de un ser real, ¿no? Que Bueno, podría ser que en ambos casos están como abordando el tema al revés, por decirlo así. Están tratando de extraer universal desde la res, sea dándole un nombre o sea o tratando de fundirlo todo en una gran sustancia. Es como verlo al revés, porque en el sentido de que no se saca de los particulares, sino que cada particular expresa al universal. El problema es que como no pueden atrapar el universal dentro de la red, no, eso como que los descoloca. Entonces porque el que haya un perro particular ese perro está expresando particularmente al universal. Es un ejemplo del universal, pero de ahí no pasa.
Es claro, Bueno, digamos, es una entidad diferente, no es el problema. Si yo pienso este perro particular y aquello que hace que todos los perros sean perros, ¿no? Evidentemente son dos cosas distintas. Porque, claro, este perro no puede ser aquello que se predica de todos los perros. Si este perro particular fuera él el universal, entonces él mismo se predicaría, no de los otros perros. Sería, claro, sería como predicar una sustancia de otra sustancia. Precisamente lo que delata la diferencia entre la sustancia y el ser puramente racional, ¿no? Es esta particularidad que los predicados se predican de la sustancia, pero la sustancia no puede predicarse de otra sustancia, ¿no? que parece que se ve enfrente a la incapacidad de poder hablar y referirse a algo que no sea aparentemente una res, porque si hay algo que que por ejemplo, el perro es completamente perro, entonces él encarna en sí todo el universal, pero Claro, eso lo hace confundirse, porque eso no significa que el universal se extraiga de él, al contrario, es al revés. El perro está expresando completamente su perrunidad, por decirlo así. claro, Pero claro, y la perrunidad tiene que ser concebida como algo ontológicamente anterior, tiene claro, que entonces preceder al perro ese, ontológicamente. ese estado o momento anterior, que es universal, no tienen cómo hacerlo. Están como, no, hay como una especie de carencia metafísica y de no poder referirse a ese tipo de universal, de universal o de tipo de ser que se manifieste de esa manera. Claro, y además también hay una dificultad en la manera en que Aristóteles y después también los escolásticos numeran la esencia. Cuando dicen que el particular es la primera esencia y el universal la segunda, hacen creer que ontológicamente se parte de la esencia particular y después la segunda, que sería como una cosa emanada de la primera, ¿no? Sería algo que en cambio es lo que está en nuestra cabeza, ¿no? El concepto perro sería la esencia segunda que está en nuestra cabeza, pero esa manera de numerar las esencias, usía primera, usía segunda también, en los escolásticos se seguirá la misma numeración, se dirá ens primo modo, ens segundo modo. Este primo modo, segundo modo, crea la sensación, crea la perspectiva de que se parte, que el punto de partida del universal sea el particular, y que el universal entonces sea una especie de emanación de ese particular, ¿no? No sé si me explico, como que en el fondo el universal está, digamos, delata una manera realista de pensarlo, porque da la sensación que el universal es algo que está en el particular, ¿no? Y que después de algún modo emana, o yo lo extraigo, como se dice con esta abstracción o extracción, ¿no? Como se forma extrayéndolo como del particular, ¿no? Pero eso hace pensar que entonces el particular es ontológicamente primero, ontológicamente primario. Y eso después no cuadra, porque resulta que la naturaleza del universal resulta ser después en un plano ontológico que transciende el particular y en un aspecto claramente no puede ser secundario porque tienes las características de ser incorpóreo, universal, eterno, etc. Todas esas características no se explican si el universal fuera algo que se extrae o que se emana de algo particular, son inexplicables, ¿no? Y por eso el nominalista tiende a decir, bueno, entonces es algo mejor desembarazarse del todo, decir que no existe, que es una mera palabra, en definitiva, ¿no?
Es que parece que habría un problema en que si es que se reconoce que partimos del universal básico de que del ser que entra al campo visual, entra a la luz de nosotros poder captar que hay un algo y que de ese algo, a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos encontrando formas universales, nos vamos encontrando con múltiples formas universales de ese mismo, de esa misma apertura a la luz del que hay un algo que es universal, que es que las cosas son, que hay un ser. Entonces, luego nos podemos encontrar con el uno, nos podemos encontrar con el perro, nos podemos encontrar con el gato, etc. ¿Cómo puedo articular esos diferentes universales, hacerlos coincidir con que todos son el universal del ser, que es algo? Ah, claro, claro, pero eso es, como ves, ¿no? Es invertir la perspectiva, ¿no? Entonces, para poder decir eso que tú dices, hay que cambiar completamente la perspectiva, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Entonces, claro, se crean ahí claramente visiones que son muy distintas, pero lo interesante es que muchas veces estas perspectivas distintas, no, la pretensión, resumo lo que tú dijiste, la pretensión de que el universal sea algo que viene desde abajo, como que se extrae del particular, y el cambio de perspectiva, mostrar que el universal es algo que viene de arriba, ¿no? E ilumina a los particulares. Lo curioso del debate de esta época es que muchas veces las dos perspectivas, que son tan diferentes, coexisten a veces en los mismos autores. Los mismos autores tienden a veces y el propio Tomás de Aquino veremos, tienden a veces a asumir elementos de una perspectiva y de otra. Y eso hace que muchas veces lo que dicen resulta muy extraño, porque resulta evidentemente en conflicto, ¿no? Porque claro, evidentemente ambas posturas, como siempre ocurre, algo de verdad tienen, ¿no? Pero hay que ver qué cosa exactamente, ¿no? Hay que mantener de la intuición verdadera que tiene cada una y corregirla con la otra perspectiva. Pero veamos ahora, esto era muy importante, pero veamos ahora también la refutación de por qué el universal no puede ser una colección de individuos, ¿no? Que sería como la otra escapatoria, es decir, que el universal es el conjunto. Leamos el 33. Pero también en este punto hay diversidad de opiniones. Algunos no ponen la realidad universal más que en la colección de muchos. Claro, esa es la Eso- tesis, ¿no? Algunos no ponen la realidad universal más que en la colección de muchos, ¿no? Que es un intento de escapatoria. Vamos a ver qué pasa si el universal no es más que la colección de muchos particulares. Esos no llaman de por sí de ninguna manera a Sócrates y a Platón especie, sino que dicen que todos los hombres tomados colectivamente son la especie hombre, y todos los animales tomados colectivamente el género animal, y así en todos los demás. Con esto parece concordar esto de Boecio. No hay que pensar que la especie sea otra cosa, sino el concepto colectivo que recoge la semejanza sustancial de los individuos y el género, la semejanza de las especies. Al decir que recoge la semejanza, insinúa que alguien hace la operación de tomar colectivamente a muchos. De lo contrario, de ningún modo tendrían en la cosa universal la predicación de muchos o la continencia de una multitud, y serían menos en número los universales que los singulares. Oh, claro, aquí hay un punto importante también, ¿no? Que está basado en esta frase que nosotros ya leímos en Boecio. No sé si se acuerdan, la cogitatio collecta, ¿no? El concepto colectivo. No sé si es la traducción mejor, porque cogitatio collecta, voy a anotarlo en el chat.
Más que concepto colectivo, cogitatio collecta significa como pensamiento recogido, ¿no? Como que recoge, como que se recoge de los particulares, ¿no? Pero volvemos al mismo problema, ¿no? ¿Qué significa que yo lo recojo de los particulares? Dice bien Abelardo. Al decir que recoge la semejanza, insinúa que alguien hace la operación de tomar colectivamente a muchos. Cuando yo tomo colectivamente a muchos, estoy haciendo una operación, ¿no? ¿Cómo se explica que hago esa operación? ¿Qué me permite hacer esa operación? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo, digamos, yo digo, es que el universal se forma porque, claro, recojo a todos los hombres y así tengo el universal hombre. Esta parece una explicación, ¿no? Parece una explicación, pero no lo es, porque precisamente invierte el problema, porque si yo digo ya, recojo a todos los hombres, ¿y cómo los distingo de las piedras? ¿Qué hay en la mente que me permite recoger a todos los hombres? Entonces volvemos siempre al mismo punto. Yo me doy cuenta que estas entidades son semejantes y por eso las puedo recoger, pero el problema es siempre el mismo. ¿De dónde tomo esa semejanza? ¿Cómo tengo en la cabeza este modelo, esta semejanza que me permite precisamente recoger aquellos que se ajustan a ese modelo? Ese modelo, entonces, ya lo tengo que tener, ¿no? Si el universal es ese modelo, no se explica por qué yo recojo individuos del mismo tipo. Es todo al contrario. Puedo recoger individuos del mismo tipo porque tengo el modelo, ¿no? Entonces, el universal explica que el universal explica que alguien pueda hacer la operación de tomar colectivamente a muchos. No viceversa, no que alguien tome colectivamente a muchos explique el surgimiento del universal, ¿no? Pero ¿qué distingue esto del nominalismo? ¿Cómo? No termino de entender cómo esta explicación puede ser realista. Si se supone que uno es el que recoge la semejanzas entre los individuos. Es realista porque se imagina, porque nuevamente lo repito, el objetivo del realista es individuar algo real, ¿no? Que esté en la base del surgimiento del universal en mi cabeza. Entonces se dice, ¿cómo se explica que surge el universal hombre en mi cabeza? Fácil, porque veo a muchos hombres, ¿no? Entonces, es realista porque te está diciendo que en el fondo el referente primario del universal hombre es la colección de los hombres que yo he encontrado. Como yo he encontrado un cierto número de hombres, fácil, entonces, como ese es el referente, ¿no? Entonces, se explica por qué en mi cabeza estaría el universal hombre, ¿no? Pero evidentemente que la explicación no se sostiene, porque precisamente ¿cómo hago yo para ver a muchos hombres? Tengo que primero saber que son hombres, ¿no? Si no, habré visto a muchos X, pero no habré visto a muchos hombres, ¿no? Es como si yo caminara por la calle y dijera, como si caminara por el centro de Santiago y dijera, ahora voy a ver a todos los alumnos de la Universidad de Chile y así me voy a hacer el concepto del alumno de la Universidad de Chile. Claro, todo está en la calle a saber cómo lo hago para saber que uno es alumno de la Universidad de Chile, porque no lo tiene, a no ser que lo tenga escrito en la frente, pero si no, ¿cómo lo hago yo? O sea, tengo que tener un criterio, tengo que saber que todos los alumnos de la Universidad de Chile tienen barba larga y entonces, claro, ahí los voy, pero necesito el universal previo, ¿no? Para poderlo aplicar. Oh, bueno, y por supuesto que eso también viola la otra característica del universal, porque evidentemente el universal es algo que se predica, después lo dirá también él, es algo que se predica de cada uno, ¿no?
la colección como tal, claro, bueno, lo dije aquí a continuación. Tratemos de hacer ver la poca consistencia de la teoría que se ha puesto en primer lugar sobre la colección. E investiguemos cómo toda la colección de los hombres, que se dice una especie, pueda predicarse de muchos en cuanto es universal. Claro, si yo digo que lo universal es la colección misma, entonces después resulta en otra contradicción, porque entonces cada hombre sería una colección de hombres. Si, digamos, si el universal fuera la colección ella misma, ¿no? Entonces cada hombre sería una colección de hombres. Si se dice que se predica de diversos sujetos por partes, por la aplicación a ellos de cada una de sus partes, eso ya no tiene nada que ver con la comunidad propia del universal, el cual debe estar todo él en cada uno de los sujetos, que eso sí lo enseña correctamente Boecio, ¿no? Porque esa es la, digamos, la definición clásica, ¿no? que Boecio toma de Platón y Aristóteles. Es lo que caracteriza el universal, es que tiene que estar cada uno, en cada uno todo entero, ¿no? Todo él en cada uno. Entonces no puede ser predicado por partes, ni tampoco puede ser, evidentemente, de cada hombre predicada la colección de hombres, porque si no, cada hombre sería muchos hombres, ¿no? Habría que llamar, bueno, además, así el mismo Sócrates podría predicarse de muchos, según sus diversas partes, y resultar así universal. Y asimismo habría que llamar universal a cualquier grupo de hombres tomados colectivamente, ¿no? O sea, cualquier colección, si el universal fuera una mera colección, entonces cualquier colección sería un universal. ¿Cuál es la diferencia básica entre una colección y un universal? El universal es uno, po. Es una entidad Claro, es colectiva. uno solo y el universal es ilimitado. Claro, no, digamos, la colección es un número finito de hombres, entonces es algo real, ¿no? Es una colección de entidades reales finitas y por lo tanto es una colección finita. La colección es finita. En cambio, el universal, precisamente una de las características fundamentales es que es infinito o indefinido, si prefieren. O sea, puede incluir, ¿no?, a todos los hombres posibles, no solo a todos los reales, sino que a todos los hombres posibles, que son infinitos, a todos los que yo puedo pensar, digamos, que son indefinidos, podríamos decir, ¿no? La colección es definida, en otras palabras, ¿no? Y el universal no, es indefinido. Vamos a tener que, yo creo, saltar un poquito porque el tiempo escasea. Pero leanlo, ustedes leanlo todo, porque todo este texto es importante, para poderlo entender bien. Oh, entonces, bueno, él concluye aquí, no, aquí concluyó la parte como refutatoria del realismo y pasa a su parte, diríamos, positiva. ¿Qué cosa podemos decir entonces? No, expuestas las razones por las cuales a las cosas, no, ni tomadas singularmente, ni colectivamente, se puede decir que sean universales, no queda sino el adscribir esta universalidad a solos los vocablos, ¿no? Entonces, universal serían solo las palabras, ¿no? De ahí que algunos dicen, bueno, entonces es claro, Abelardo es un nominalista, lo dice claramente, ¿no? Y aquí esta fórmula tomada así pareciera de un nominalismo en estado puro, ¿no? Los universales serían solo los vocablos. Pero después del resto del discurso es claro que para vocablo Abelardo no entiende la mera vox, la mera articulación sonora, ¿no? Sino que se dedica a investigar, ¿no? Y entonces también dice algunas cosas que
no son nominalistas, ¿no? Que hacen que no se pueda clasificar simplemente como un nominalista, porque efectivamente él trata de preguntarse después por qué los vocablos efectivamente son usados de esta forma universal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando aplicamos el vocablo al individuo? Leamos de acá, del 42. ¿Quién quiere seguir? Es de saber. Yo puedo leer si quieres. Ya, perfecto. Es de saber, ¿está ahí? Sí, Es de saber, pues, que así como a algunos nombres los llaman gramáticos apelativos y a otros propios, así los dialécticos llaman universales a algunas de las expresiones simples y a otras particulares, es decir, singulares. Es universal aquel vocablo que puede ser predicado en fuerza de su institución, de muchos singularmente, como por ejemplo este nombre hombre, que se puede aplicar a los nombres particulares de los hombres según la naturaleza de los sujetos a los cuales se impone. Y singular es el que es predicable de uno solo, como por ejemplo Sócrates. Cuando se toma el nombre de uno solo, porque si se toma equivocadamente, lo que se tiene, lo que se tiene es no un vocablo, sino muchos vocablos en cuanto a la significación, porque según Prisciano, coinciden muchos nombres en una voz. Por tanto, cuando se dice que el universal es lo que se predica de muchos, el término lo que va en primer lugar, no solo insinúa la simplicidad de la expresión para distinguirla de la proposición, sino también la unidad de significación para distinguirla de los equívocos. claro, entonces ya aquí se ve que él no es un nominalista en el sentido puro, ¿no? Porque está distinguiendo precisamente el nombre de la voz, ¿no? La vox evidentemente es la palabra en el sentido sonoro, el sonido, ¿no? O podría ser en el sentido de signo escrito, materialmente, ¿no? Es el signo, digamos, en el vocabulario de Agustín, ¿no? Es el signum. Pero otra cosa es el nomen, ¿no? Porque el nomen de una sustancia, entonces evidentemente reenvía a una unidad de significación, porque claramente puede haber, digamos, el hecho mismo que haya equívocos, ¿no? Equívocos incluye la palabra vox, equivox, equavox, es la misma voz, pero es para significados diferentes. Entonces es evidente que hay una diferencia, ¿no? Entre la vox y el significado, ¿no? Entonces evidentemente no es una pura voz, sino que hay un significado. Todo el problema está en ver cuál es nuevamente, ¿no? Cuál es la naturaleza ontológica de esto que llamamos el significado, ¿no? Sigue nomás. Una vez explicada la función del primer término, lo que, en la definición del universal, consideremos atentamente los otros dos que siguen, a saber, ser predicado y de muchos. Ser predicado es ser aplicable con verdad a alguna cosa en virtud de la enunciación del verbo sustantivo presente, como por ejemplo, hombre puede aplicarse a diversos seres por el verbo sustantivo. Aún los mismos verbos, como por ejemplo corre y anda, al ser predicados de muchos, adquieren la función copulativa del verbo sustantivo. Por eso, dice Aristóteles en el libro segundo del Perihermeneias, en aquellas proposiciones en que no se da el término es, como en los verbos correr y andar, adquieren puestos así el mismo sentido que si se añadiese es. Y en otro sitio,
no hay ninguna diferencia entre andar el hombre y estar andando el hombre, o ser andante el hombre. La expresión de muchos destaca en los nombres el carácter de que designan diversidad de sujetos. De lo contrario, Sócrates se predicaría de muchos cuando se dice, este hombre es Sócrates, ese animal es blanco, este es músico. Esos nombres, aunque suscitan diversos conceptos, sin embargo, tienen como sujeto una misma y única realidad. Y sigue nomás, aquí se salta un pedacito. Después le voy a pasar porque yo traduje el pedacito que faltaba, unas líneas que se saltó, que igual son interesantes, pero ahora sigamos con lo que está acá, mejor porque es tarde. Una vez asignada la definición tanto del universal como del singular a los vocablos, investiguemos ahora atentamente la manera de ser de los vocablos universales. Claro, esta es la pregunta evidentemente metafísica, ¿no? Claro, aquí viene lo difícil. Claro, Sobre- decimos que los vocablos son universales, pero ¿cuál es su manera de ser? ¿No? ¿Cuál es su forma de ser? Esa es la pregunta ontológica. Sobre ellos se propusieron varias cuestiones, pues había duda sobre todo de su significación, ya que ni parecen tener alguna cosa a qué aplicarse, ni constituir un concepto con algún contenido. Parecería en estas cuestiones propuestas que los nombres universales no se imponían a ninguna cosa, ya que todas las cosas existen distintas en sí, y no convienen en ninguna realidad como se ha demostrado, en virtud de la cual, conven- de la cual conveniencia se pudiesen imponer los nombres universales, siendo pues cosa cierta que los nombres universales no se imponen a las cosas en cuanto que son diferentes, ya que entonces no serían comunes sino singulares, y tampoco se puedan denominarlas o designarlas en cuanto que convienen en alguna realidad, pues no hay ninguna cosa o realidad en la que convengan. Claro, esto es muy importante, ¿no? O sea, cuando decimos que Andrew y Francisco convienen en el hombre, o son iguales en el hombre o en la humanidad, esto no es una realidad. Entonces no convienen en una realidad, lo cual no significa que no convengan en ninguna idea, ¿no? Precisamente esa es la diferencia, ¿no? Pero aquí él quiere resaltar que no tienen una realidad en común. En cuanto a su realidad, Francisco y Andrew son totalmente diferentes. Sus esencias reales son diferentes. Yo puedo decir que convienen en la humanidad, pero la humanidad precisamente no es una realidad, no es una entidad real, una res. Sí, sigue nomás. Que los universales no adquieren significación sobre las cosas, sobre todo no constituyendo ningún concepto de alguna cosa. De ahí que Boeckio en su libro de Divinicionnibus dice que el vocablo hombre es origen de dudas para el entendimiento porque en su sentir, al oírlo, el entendimiento se ve arrastrado por un gran oleaje de dudas y cae en muchos errores. Claro, es una trampa donde es muy fácil caer, ¿no? Sigue nomás. En efecto, si no especifica el que habla diciendo todo hombre anda o bien alguien anda y designa a ese si lo puede, venido al caso, el entendimiento del que oye no sabe a qué atenerse, pues como hombre ha sido impuesto a cada uno por la misma causa, a saber porque todos son animal racional mortal. Esa misma comunidad impide el que pueda ser entendido alguno en ese nombre, al contrario de lo que sucede con el nombre de Sócrates, que se entiende la persona de un solo hombre y por eso se llama singular a a ese nombre. En cambio, el nombre común hombre no se entiende en fuerza del vocablo razonablemente ni Sócrates,
ni ningún otro hombre, ni toda la colección de hombres, ni tampoco es notificado por ese nombre, como algunos quieren. Sócrates, en cuanto es hombre, en efecto, aunque sea solo Sócrates el que está sentado en esta casa, y sea para él solo verdadera esta proposición, un hombre está sentado en esta casa, en modo alguno el nombre de hombre remite a Sócrates como sujeto de esa proposición, ni siquiera en cuanto que es hombre. De lo contrario, de tal proposición se entendería razonablemente que la sesión le compete como propiedad, de suerte que se pudiese inferir del hecho de que un hombre está sentado en esta casa, que es Sócrates el que está sentado en ella. Por igual razón, tampoco se podría entender otro designado en ese nombre de hombre, como ni tampoco toda la colección de los hombres, ya que la proposición puede ser verdadera aún a propósito de uno solo. Y sigue nomás, porque ahí termina el mismo discurso. Parece pues que el vocablo hombre o cualquier otro vocablo universal no significa nada, ya que no proporciona el concepto de ninguna cosa, pero tampoco parece, pueda ser concepto el que no tiene como objeto cosa alguna que concebir. Por eso dice Boeckio en el comentario: todo concepto o se hace de sujeto de una cosa como es en sí la cosa, o como no es, pues no puede hacerse un concepto si no tiene como objeto ninguna cosa. En consecuencia, parece que los universales están totalmente desprovistos de significación. Pero no es así, porque los universales significan de alguna manera nombrándolas o designándolas a cosas diversas, si bien no constituyendo un concepto que surja de ellas, sino uno que pertenezca a cada una de ellas. Así, el vocablo hombre nombra o designa a cada uno de los hombres por una causa común, a saber, la de que son hombres, por lo cual se le llama universal y constituye un cierto concepto común, no propio, que pertenece a cada uno de ellos, cuya semejanza común concibe. Oh, aquí está diciendo algo importante, ¿eh? Los universales, o sea, pareciera de todo eso, ¿no? Que si los universales no corresponden a cosas, entonces están desprovistos de significado, ¿no? Pero claramente no es así, ¿no? O sea, el sentido común nos avisa que no puede ser así, porque los universales los utilizamos todo el día, ¿no? Y si no sirvieran de nada, sería como absurdo, ¿no? Todo nuestro lenguaje, toda nuestra vida sería un sinsentido. Entonces, de alguna manera, el problema hay que solucionarlo, ¿no? Pero aquí sugiere algo interesante. No significan de alguna manera, nombrándolas o designándolas a cosas diversas, si bien no constituyendo un concepto que surja de ellas, sino uno que pertenezca a cada una de ellas, ¿no? O sea, el hecho de que ese concepto lo predico de ese tal individuo, significa que ese concepto efectivamente le pertenece, pero eso no significa que surja de ella, o sea, que el singular sea como la entidad de la que surge, de la que se emana, no el concepto. Más bien hay que invertir la perspectiva, aquí no lo dice con toda esta claridad, pero lo sugiere, ¿no? El vocablo hombre nombra o designa a cada uno de los hombres por una causa común, ¿no? O sea, si todos los hombres se asemejan, debe haber una causa por la que se asemejan, ¿no? Y entonces, evidentemente, la causa por la que se asemejan es anterior ontológicamente a ellos, ¿no? Está designando una realidad ontológicamente anterior que tiene que postularse para explicar cómo existen estos seres semejantes, ¿no? Tiene que haber un proyecto de hombre que cada uno de estos hombres cumple, y el proyecto no es el hombre,
¿no? Es causa. Entonces está en una relación de causalidad y por lo tanto de una anterioridad ontológica, ¿no? Esto no lo, no lo explica, él no lo lleva a sus últimas consecuencias metafísicas, porque en el fondo él no es, él intuye este problema metafísico, pero no es su profesión ser metafísico. Entonces es interesante porque lo va escudriñando como a partir de la lógica, pero va diciendo cosas que tienen, si se subrayan bien, tienen un peso fuerte metafísico, ¿no? Y se da cuenta que entonces tiene que pasar a investigar lo que antes hemos tratado de pasada. ¿Qué será entonces? ¿Cuál es la causa? Esa causa en virtud, causa común, ¿no? En virtud de la cual ha sido impuesto el nombre universal, ¿no? ¿Y cuál es la concepción que hace el entendimiento de la semejanza? Y si es por esa causa común o por la común concepción o por ambas cosas a la vez. O sea, evidentemente él está admitiendo, no es en ese sentido un nominalista puro a la manera, al menos en que se supone que lo sea Rossellino, que dice que los nombres son flatus vocis, son simples voces. Claramente admite que hay conceptos comunes, o sea que en la mente existen esto que llamamos conceptos universales. Pero aquí no le agrega una causa metafísicamente interesante. Si hay una común concepción, debe haber una causa común. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esta causa común y cuál es su relación entonces con la común concepción? Estamos en la hora, pero lee otro numerito más porque aquí como que plantea el problema, después no va a alcanzar a leer las soluciones que él da, pero al menos lo dejamos planteado. Desde el 1549. 49, sí. Y lee también el 50. Le voy a robar 2 minutos más. Hablemos primero sobre la causa común. Cada uno de los hombres distintos entre sí, difiriendo como difieren, tanto en sus esencias como en sus formas propias, como ya lo hemos recordado al tratar de la cuestión física, convienen sin embargo en que son hombres. No digo que convienen en el hombre, pues ninguna realidad es hombre, más que la discreta o singular distinta, sino en el ser hombre. Ahora bien, si recapacitamos bien en ello, el ser hombre no es el hombre, ni realidad alguna, como tampoco el no estar en sujeto a una realidad, ni el no recibir contrariedad y el no ser susceptible de más o menos aspectos. Todos, sin embargo, en los que Aristóteles afirma, convienen todas las sustancias. En Claro, efecto, esto que está diciendo es muy importante, ¿no? El ser hombre no es el hombre, ¿no? El ser hombre es una esencia ideal, ¿no? Es la definición de hombre. Es la esencia del hombre, entendida como esencia ideal, ¿no? No es el hombre, que es una realidad concreta, ¿no? Ni realidad, ¿no? No es ninguna res. Como tampoco el no estar en sujeto es una realidad, ni el no recibir contrariedad y el no ser susceptible de más o menos, ¿no? Aspectos en los que Aristóteles afirma convienen todas las sustancias, ¿no? Del ser hombre no se predican todas estas cosas que sí se predican de las sustancias. Y léete también el 50, ¿va? Para redondear este concepto. En efecto, no pudiendo existir conveniencia alguna en una realidad como se ha demostrado más arriba, conveniencia, siempre noten, en una realidad. Él dice, conviene en el ser hombre que no es una realidad, ¿no? conveniencia que se dé en algunos, habrá que entenderla en el sentido de que no es o se trata de alguna realidad, como por ejemplo Sócrates y Platón son semejantes en ser hombres, como también convienen el caballo y el asno en no ser hombre, por lo cual de ambos se dice que son no hombre. Convenir, pues, diversas cosas es que cada una de ellas es o no es lo mismo, una misma cosa. Por ejemplo, hombre o blanco o no blanco. Oh, y después, bueno, ahora no alcanzamos a leerlo, voy a resumir esto que sigue donde da una primera solución terminológica. Dice, en el fondo dado, que claro, como es intolerable
el que entendamos la conveniencia de las cosas en el sentido que no es realidad, como si uniésemos en la pura nada, claro, esa es la tentación, decir, bueno, no están unidos por una realidad, entonces están unidos en la pura nada. Y entonces existe el puro vocablo, pero no se refiere por sí mismo a nada, ¿no? Entonces hay que decir que se refiere a algo. ¿Qué será este algo? Hay que darle un nombre, partir dándole un nombre. Y aquí lo que hace es darle un nombre. Lo que queremos decir es que ellos son hombres, que en eso no difieren, digo, en que son hombres, aunque no apelemos a ninguna esencia, y llamamos estado de hombre al mismo ser hombre, que no es una cosa o una realidad, y de lo que dijimos también que era la causa común de la imposición del nombre a cada uno. O sea, en el fondo insiste en este concepto de la causa común, que es muy importante, y la bautiza aquí diciendo, bueno, esta causa común yo la voy a llamar status, ¿no? Aquí él introduce esta palabra status, el estado de hombre, ¿no? Entonces, claro, por lo menos hace el intento, todavía no nos dice como ontológicamente qué es, pero se da cuenta que tiene que ser otra cosa, que no es una realidad, otra entidad, y se da cuenta que hay que bautizarla con un nombre distinto, que eso es muy importante, ¿no? Hay que ponerle un nombre para que se entienda que es una dimensión del ser, ¿no? Que es distinta a la del ser real, y le da este nombre de estatus. Y este nombre de estatus tendrá éxito. Tendrá éxito, no será canonizada en la filosofía medieval, pero tendrá una vida propia y resurgirá después en la filosofía moderna, cuando los filósofos modernos, que muchas veces no habían estudiado los escolásticos, intentaron buscar un nombre para eso, alguien fue a buscar esta palabra estatus, de manera que ahora volvió de moda, porque la reintrodujo la fenomenología en el siglo XX, la retomó Husserl y después varios discípulos de Husserl. Como lo llamaron, no me acuerdo ahora la palabra alemana, pero la palabra alemana que básicamente traduce este concepto de estatus. Y después en inglés le pusieron the case, is the case, something is the case, ¿no? Que no es ninguna novedad, sino que es la reedición del estatus en el fondo de Abelardo, que es evidentemente algo imperfecto, porque no me dice este estatus qué es, ¿no? O sea, en el tiempo de Abelardo es un progreso, porque le está dando un nombre. En el tiempo del siglo XX, digamos, no es que sea un gran progreso, porque es repescar un estadio intermedio de esta búsqueda que en la época de Abelardo era una novedad, pero en el siglo XX no era una gran novedad. Pero como siempre le ponen un barniz y te hacen creer, ¿no? que han inventado la gran novedad, ¿no? Pero bueno, ya que repescaron algo que igual tenía un sentido, ya se puede decir que es algo positivo de todas maneras. Bien. No lo retengo más porque ya son 5 para las 12. Entonces les recomiendo mucho asistir al ese programa, lo subí a Ucursus, y el programa del Congreso que empieza hoy, mañana, y basta con hacer clic en el link y uno se conecta ahí con la ponencia. Así que ahí espero nos veamos con algunos al menos de nuevo más ratito. Ya que estén bien, voy a dejar entonces de grabar. Dejar de compartir. Perdón, profesor, ¿a qué se refería? Que yo no alcancé a oír eso. Para los que no alcanzaron a oír, al congreso que empieza hoy, que es hoy y mañana, de filosofía, o sea, es Centro de Estudios Medievales de la Gabriela Mistral. Y hay algunas ponencias que son de filosofía y hay algunas que son específicamente de nuestro tema. En particular, hoy es la de las 15:30. La mesa que va de las 15:30 a las 16:30. En esa hora es como son temas de nuestro curso. Y el tercero es específicamente de este tema, del tema referido a Avicenna, que es un autor importante para este tema. La indiferencia, ¿cómo se llama? Los diferentes estados de la esencia, o no me acuerdo el título exacto. Es de un profesor italiano, un nombre italiano,
Universidad de Arequipa, en Perú. Y si Ok. tú revisas el programa que está ahí en el curso, vas a ver que hay otras ponencias también mañana que tienen que ver con nuestro tema y en particular con ese asunto de Avicena y que influyó mucho en Tomás de Aquino, etcétera, y después en la solución de Tomás de Aquino de los universales. Bien. Así que nos veremos más ratito o si no la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una consulta respecto a las lecturas. Ah, sí. Hemos leído del maestro, Boecio, la selección de Fernández que estamos leyendo ahora, Aristóteles expuesto y examinado y algún otro texto más. Sí, todos los de Rosmini son importantes. La renovación de la filosofía en Italia y el nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, sección 4.1. De eso es importante anotar la sección porque el libro completo son como 1000 páginas. Sección 4. Claro, en cambio la sección 4.1 son como unas 50 páginas que son bien importantes. Es la parte donde habla de Platón, Aristóteles y los escolásticos. Porque en la primera parte del nuevo ensayo sobre el origen de las ideas habla de primero de los empiristas, en la primera parte, y en la última parte habla de Kant, pero en la parte intermedia habla de Platón, Aristóteles y los escolásticos. Entonces, esa parte es obligatoria, esa es muy importante, sí. Y Y lo después del nos resurgimiento. queda por leer después el Tomás de Aquino. Ah, y también no olviden leer también en la parte de Rego, que también Rego tiene un artículo, digamos, de ese manual que escribió sobre los universales. Tiene un artículo sobre Abelardo, que también es interesante, complementa las clases. Y tiene un artículo sobre Tomás de Aquino, que también es importante. Y después Y tiene un artículo también sobre otros autores que no vamos a alcanzar a ver para hacerse una idea, digamos, por ejemplo, sobre Occam. Tiene un artículo sobre Occam que es bueno leer porque Occam no lo vamos a poder leer en clase, entonces, pero igual es importante, entonces igual lo vamos a mencionar. No lo vamos a leer, pero lo vamos a tener en cuenta. Entonces, es importante el artículo de Rego también porque tiene unas cuantas citas que permiten leer unas cuantas citas directas de Occam en español, que Occam no está traducido al español. Entonces ahí por lo menos hay unas citas que uno puede leer en directo, algunas frases como clave de Occam. Entonces esa parte también es importante. Duns Y- Scoto no, porque ya es mucho. perdón, Igual es interesante, pero lo vamos a dejar de lado. ¿la prueba qué formato tiene? Es como un cuestionario, como cuestionario en clase. Entonces Y hay que ser, claro, hay que ser sintéticos, porque en clase ahí hay poco tiempo, hay que tener como bien claras las ideas principales para poder sintetizarlas en clase. ¿cuántas preguntas son Mm, aproximadamente? Yo creo que yo creo que unas 3, algo así, Ya. o podría ser 3 de 4, una cosa así. Y Y profe, por supuesto que también incluya, bueno, ahora son poquitos, pero voy a mandar un correo, pero no olviden también leer como la complementación histórica del manual, que no lo he alcanzado a ver en clase, pero que es útil. Por ejemplo, la parte de Gilson donde habla de Abelardo, cuenta la historia de Abelardo, el significado como más general de su figura histórica, todo eso es interesante. Y entra, en la prueba entra lo que dice el programa. Digamos, entonces entra también la parte como del manual que complementa un poco lo que no se alcanza a ver en clase. Perfecto. Bien. Y del primer ensayo de Rosmini, la idea sería leerlo entero. El que dijo el resurgimiento de la filosofía en Lo que pasa es Italia. que el resurgimiento de la filosofía en Italia, eso yo subí las como 4 o 5 páginas que traduje ad hoc. Es como una traducción de unas pocas páginas que hice ad hoc para el curso. Y lo mismo de Aristóteles expuesto y examinado. Traduje como esas 5 o 6 páginas como ad hoc. En cambio, el nuevo ensayo lo traduje entero porque entero es importante.
Pero para este curso lo obligatorio es la parte que se refiere a Platón y Aristóteles y los escolásticos en las notas, como que habla de Platón y Aristóteles y en las notas pone referencia importante a Santo Tomás y también a otros escolásticos, a los comentaristas de Platón y Aristóteles, como es bastante, el texto es bastante denso. Las notas son tan importantes como el texto, dice cosas muy importantes en las notas también. Perfecto. Así que eso. Bien, un gusto Genial, profe. entonces. Un gusto, muchas gracias. Nos vemos más ratito. Gracias. Chao, nos Chao. vemos. Gracias.